Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos a la cuarta videoconferencia de la asignatura Matemática 2 en el semestre 2024-1, donde hoy vamos a continuar explicando y mostrando la teoría del tema número 1 referido a derivadas. Les recuerdo que cualquier duda que tengan en la videoconferencia o en la teoría que está cargada en la plataforma, me la pueden hacer llegar a través de del foro de la plataforma o a través del WhatsApp del 0424-5161-730. En la plataforma ya fueron cargadas las dos actividades a evaluar para el tema número 1. Ambas tienen fecha de entrega. Lo único que agradezco es que cumplan con las fechas de entrega de las actividades. Todas las actividades tienen 5 grupos de ejercicios. Todos los ejercicios deben ser resueltos, ¿ok? Para poder optar al total de la nota. Para la primera actividad evaluada, que vale 10%, hay que resolver todos los ejercicios, ¿verdad? Resolverlos bien, por supuesto, porque ahí va a estar la evaluación. Si usted quiere tener 10%, tiene que resolverlos todos y resolverlos bien. Si lo resuelve bien, con la teoría que está cargada en la plataforma y la que yo doy a través de la videoconferencia, no va a tener problema en sacar 10%. Al igual que para la actividad número 2, hay que resolver todos los ejercicios para poder optar a la máxima nota. Con esto cumplo con la duda que se le presentaba a un estudiante esta mañana, que decía que me preguntaba si había que resolver todos los ejercicios. Sí, los ejercicios hay que resolverlos todos para poder obtener 10%. Porque cada ejercicio tiene un valor dentro de ese 10% o dentro de ese 20%. ¿Ok? Sin más preámbulo, vamos a comenzar la videoconferencia de hoy. La primera parte de esta videoconferencia llega hasta las 7 de la noche. La segunda comienza a las 7:15 hasta las 8 de la noche, porque son divididas en 2 videoconferencias de 45 minutos cada uno, que es lo que la plataforma Zoom acepta. Voy a tratar la semana que viene, ya les diré cómo, de ir a otra aplicación que se llama Meet, donde el tiempo me permite tener más tiempo por cada videoconferencia y más participantes. Voy a cargar la presentación para seguir explicando la teoría del tema número 1 que venimos viendo desde la semana pasada. Aquí tenemos ya la videoconferencia, donde vamos a comenzar a ver la teoría. La semana pasada habíamos visto cómo derivar utilizando el límite, ¿verdad? La definición del límite, y llegamos hasta derivar funciones exponenciales, constantes, ¿verdad? Hoy vamos a ver, siguiendo en esa misma tónica, cómo derivar funciones que están compuestas por sumos y restas de funciones. La teoría nos dice que para derivar una suma de funciones, eso debe ser igual a la suma de las derivadas. O sea, lo que usted va a hacer es separarlas.
¿ok? Y va a derivar cada uno de los elementos de la función por separado y la respuesta la une para dar la respuesta final. Lo mismo pasa si es una diferencia. Y si es una combinación de sumas y restas, la va a tratar de la misma manera. Por separado cada una de las funciones y al final la respuesta será la respuesta de cada una de las derivadas que usted resolvió. Con los signos incluidos, sumas o menos, de la función. Entonces, como dice acá, la regla de la suma, la derivada de la suma de dos funciones es la suma de las derivadas por separado de cada una de las funciones. Igual si es una resta. La derivada de una resta de funciones es la resta de las derivadas de cada una de las funciones. Y si es combinada, lo mismo. Será entonces la derivada de la suma o la resta de las funciones que están ahí. Así es la regla sencilla. No tiene nada de difícil. Con lo que usted aprendió la semana pasada, puede resolver las derivadas de una suma o una resta. ¿Ok? Vamos a ver la regla para derivar dos funciones trigonométricas, que es el seno y el coseno. La regla dice que la derivada del seno es el coseno y que la respuesta de la derivada del coseno es el menos seno. Entonces, tenemos dos funciones trigonométricas que estamos comenzando a ver, que es el seno y el coseno. La derivada del seno es coseno y la derivada del coseno es el menos seno. Esas son las dos derivadas de estas dos funciones trigonométricas. Más adelante veremos otras funciones trigonométricas y veremos ejercicios un poquito más elaborados para funciones trigonométricas. Les recuerdo que como son funciones trigonométricas, van a tener que revisar todo lo relacionado con funciones trigonométricas, ángulos dobles, etcétera, etcétera, que se consiguen en los libros de cálculo, en las páginas finales de los libros de cálculo. Ok, vamos a ver los primeros ejemplos. Ahí tenemos dos funciones, A y B. Voy a derivar la primera función, que es igual a x al cubo menos 4x más 5. Como la regla dice que hay que derivarlas por separado, la derivada de x al cubo, que ya usted sabe que es una potencia, será 3x al cuadrado. La derivada de 4x, que es una constante por x, será 4, porque la derivada de x es 1 y la derivada de 5 es 0. Al final, la respuesta de la derivada de esta función será las respuestas obtenidas por separado, que son 3x cuadrado menos 4. Esa es, así se resuelve la derivada de una resta y suma combinadas de funciones. Vamos a ver la otra. La otra función dice derivar menos x a la 4 sobre 2 más 3x al cubo menos 2x. Primero derivo esta, luego derivo esta y por último derivo la última función. La derivada de menos x a la 4 será entonces 4 medios, ¿verdad? De x a la 3, aplicando la regla de la potencia. 4 entre 2 es 2. Por lo tanto, me va a quedar menos 2x al cubo, porque 4 menos 1 es igual a 3. Para la otra que tiene, que es 3x al cubo, la derivada sería 3 por 3, 9, por x a la 3 menos 1, que sería 2. Tenemos acá entonces más 9x al cuadrado. Y la última, que es la constante por x, será 2 por la derivada de x, que es 1, por lo tanto queda 2. Entonces, la respuesta será menos 2x al cubo menos 9x al cuadrado menos 2. Este 2 sale de dividir el 4 que se origina acá,
sobre el número 2, porque 4 entre 2 es igual a 2. Como ven, es bastante sencillo. No tiene ninguna complicación resolver estos ejercicios de derivada. Si usted sigue las reglas que hemos visto hasta los momentos, va a poder tranquilamente derivar. Si hay alguno, acuérdese también que las funciones deben ser reexpresadas. Si se ven muy difíciles, hay que ponerlas más sencillas para poder aplicar la derivada. En realidad, cuando uno reexpresa, lo que trata es de llevarla, lo complicado de cómo se ve la función, hasta la más simple, que es una potencia, para aplicar la regla de la potencia. Aquí tenemos otra, utilizando ahora las funciones trigonométricas. Tenemos tres funciones. La primera es y igual a 2 seno de x. La segunda es seno de x sobre 2. Y la tercera es x más coseno de x. Ya sabemos que la derivada del seno es el coseno y que la derivada del coseno es el menos seno. Para la primera, tenemos una constante que es 2 multiplicado por el seno. Aplicamos la misma regla de una constante por una función. En este caso, la función es el seno. Entonces, 2 por la derivada del seno, que es coseno. La respuesta es 2 coseno de x. ¿Ok? La derivada de seno de x sobre 2 es igual que 1/2 de seno de x. Aquí lo que ha hecho es reexpresarla, ¿verdad? ¿Quién es la constante? 1/2. ¿Quién es la función? Seno de x. Entonces sería 1/2 por la derivada del seno, que es el coseno. Por lo tanto, me queda 1/2 coseno de x, lo que es lo mismo decir coseno de x por 1 es coseno de x sobre 2. Y la última, tenemos una suma, ¿verdad?, de funciones. La primera es x y la segunda coseno de x. La derivada de x es 1 y la derivada del coseno es el menos seno. Por lo tanto, la respuesta será 1 menos seno de x. Como ven, estamos siguiendo las mismas reglas que hemos venido aplicando desde el inicio de las clases de derivación. Sencillo, no tiene ningún problema en resolverlas si usted aplica las reglas como están. Entonces, recordemos, la derivada del seno, coseno, la derivada del coseno menos seno. Vamos ahora a entrar a una regla un poquito más difícil. No difícil, hay que tener cuidado con ella, sobre todo con los signos. Les recomiendo que utilicen las agrupaciones de corchetes y de paréntesis. Vamos a ver la primera regla, que se llama la regla del producto. Vamos a derivar el producto de dos funciones. ¿Ok? ¿Cómo dice la teoría? La derivada de f de x por g de x va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a f de x multiplicado por la derivada de g de x más g de x multiplicada por la derivada de f de x. O también lo puede decir la derivada de f de x por g de x más f de x por la derivada de g de x. El orden de los factores no altera el resultado. ¿Ok? Entonces, vuelvo a repetir, la derivada del producto de dos funciones va a ser igual a la derivada, o mejor dicho, a la primera función multiplicada por la derivada de la segunda, más la segunda función multiplicada por la derivada de la primera. Vamos a darle volumen aquí al celular. Ok, vamos a ver el primer ejercicio. Ahí tenemos el primer ejercicio. Derivar la función, ¿verdad?,
3x menos 2x cuadrado, que es una resta de funciones, multiplicado por 5 más 4x, que es una suma de función. ¿Existe un único procedimiento para resolver el producto de funciones? No. Si usted no aplica la regla de la potencia, ¿verdad? Usted aplica la regla de la potencia, dependiendo de la complejidad o de lo que se quiera usted tardar resolviendo el ejercicio. Este ejercicio se puede resolver de dos maneras. ¿Ok? Vamos a resolverlo utilizando la regla de la potencia y después le digo cómo resolverlo de otra forma. ¿Ok? Entonces, comencemos. H de x igual a 3x menos 2x cuadrado multiplicado por 5 más 4x. La regla me dice que primero multiplico 3x menos 2x al cuadrado por la derivada de 5 más 4x, más 5 más 4x por la derivada de 3x menos 2x cuadrado. ¿Ok? Este por la derivada de este más este por la derivada de este. ¿Ok? Así dice la regla que vimos anteriormente, la que tenemos ahí. Vamos a hacerlo así. Primera función multiplicado por la derivada de la segunda función. Segunda función multiplicado por la derivada de la primera función. Derivo entonces la primera función, ¿verdad? Entonces tengo 3x menos 2x cuadrado multiplicado por la derivada. La derivada de 5 es 0, la derivada de 4x es 4. Quiere decir que la primera función me queda multiplicada toda por 4. Voy con la otra parte. Sería 5 más 4x multiplicado por la derivada de 3x menos 2x cuadrado. Entonces, 5 más 4x por la derivada de 3x, que sería 3, menos la derivada de 2x cuadrado, que sería 4x. 5 más 4x multiplicado por 3 menos 4x. ¿Qué hago ahora? Ya resolví las derivadas. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a simplificar las operaciones. ¿Cómo? Voy a realizar las multiplicaciones que tengo expresadas en lo que me está quedando. Quiere decir que voy a multiplicar 3x por 4 y menos 2x cuadrado por 4. Eso me da 3 por 4, 12x, menos 2x cuadrado por 4 me va a dar 4 por 2, 8x al cuadrado. Y ahora multiplico este término por este término. ¿Cómo lo multiplico? El primer término por el primero, el primer término por el segundo, más el segundo término por el primero y el segundo término por el segundo. Entonces, el primer término por el primero sería 15, ¿verdad? El primero por el segundo sería menos 20x. 4x por 3 serían 12x. Y 4x por 4 serían 16x cuadrado. Recuerden que aquí quedó 5 por 4, 20x. 20x menos 16x, que quedó de multiplicar 4x por 4x, me va a dar menos 8x, porque es una resta. Entonces, la multiplicación de estos dos términos, que es un producto de polinomios, ¿verdad? Directo, es 15 menos 8x menos 16x cuadrado. Entonces, ¿qué tengo aquí? Si yo quito los paréntesis, lo que voy a resolver es sumas de términos o restas de términos semejantes. Al quitar los paréntesis me queda 12x
menos 8x al cuadrado más 15 menos 8x menos 16x al cuadrado. Entonces, 12x, ¿verdad? Usted lo puede sumar y restar como usted quiera. 12x menos 8x sería 4x. Aquí está la respuesta. Menos 8x cuadrado y menos 16x cuadrado, eso es una suma con signo negativo, me va a dar menos 24x al cuadrado. Y el último término es 15. Los agrupa en orden descendente, de mayor a menor. Quiere decir que el término mayor son las x al cuadrado, por lo tanto sería menos 24x al cuadrado. Sigue las x, que sería más 4x, y por último el término constante, que sería 15. Como ven, no es difícil, pero hay que tener cuidado, primero, con las multiplicaciones y segundo, con los signos. ¿Ok? Vuelvo a repetir. Para derivar un producto de dos funciones, la derivada, como dice la regla, sería la primera función multiplicada por la derivada de la segunda función, considerando que esta es la primera función y considerando que esta es la segunda función. ¿Ok? O dicho de otra manera, como aparece en algunos libros, U por B sería entonces U multiplicada por la derivada de B más B multiplicada por la derivada de U. Eso es de la otra forma que se puede leer la ecuación. Pero para que no haya confusión y usted sepa muy bien lo que está haciendo, sería entonces la primera función multiplicada por la derivada de la segunda más la segunda función multiplicada por la derivada de la primera función. Deriva, después que deriva, donde tiene que derivar, debe resolver las multiplicaciones que quedan dentro de la respuesta. Resuelve las multiplicaciones, ¿verdad? Porque son multiplicaciones de funciones o por constantes, y después resuelva, le suma y resta de los términos semejantes, tomando en cuenta que los términos semejantes o los términos que son iguales con signos negativos y positivos se van a eliminar entre ellos, como dice la regla que usted aprendió en bachillerato. Y al final, usted da la respuesta en orden ascendente o en orden descendente. Recuerden que la función mayor es la que tiene el mayor exponente en la función. ¿Ok? Y así resolvemos con los productos de función. Vamos a ver otro ejercicio. Aquí tenemos un ejercicio utilizando funciones trigonométricas. Tenemos una función que es el producto de 3x cuadrado que multiplica el seno de x. Lo voy a resolver utilizando la regla de el producto. Quiere decir entonces la primera función por la derivada de la segunda más la segunda por la derivada de la primera, como la tenemos acá. ¿Quién es la primera función? 3x cuadrado por la derivada del seno de x, más ¿quién es la segunda función? Seno de x por la derivada de la primera, que sería 3x al cuadrado. ¿Ok? Resuelvo entonces 3x cuadrado multiplicado por la derivada del seno, que es coseno de x, y el seno de x multiplicado por la derivada de 3x cuadrado, que sería 6x. Como ven, entonces queda solo multiplicar.
3x cuadrado por coseno de x es 3x cuadrado por coseno de x, porque son términos que no se pueden multiplicar entre ellos, solo se expresan en la función que quedó. Y la otra es seno de x por 6x sería 6x seno de x. ¿Qué podemos hacer para simplificar? Aplicar un producto notable que sería factor común. Si usted lo deja hasta aquí, está bien, pero yo le recomiendo siempre, para que vaya aprendiendo, que realice hasta el último paso cuando no pueda seguir reduciendo la función, porque la idea es expresar lo máximo de la respuesta. Entonces, si yo le saco el factor común, que sería 3x, porque 3 está contenido en el 6, porque 6 divide a 3 en 2, y el x cuadrado está contenido en x, o el x está contenido en x cuadrado, porque x al cuadrado es x por x. Entonces sería factor común 3, que divide a 3 y que divide al 6, y x que divide a x cuadrado y que divide al x. Factor común 3x multiplicado por x coseno de x más 6 entre 3, que sería 2, x entre x, que sería igual a 1 seno de x. Y así simplifica la respuesta. Resumiendo, ¿qué hicimos? Aplicamos la regla del producto. La primera función por la derivada de la segunda función más la segunda función por la derivada de la primera función. Resolvemos la derivada, multiplicamos los términos y por último, si hay términos semejantes, se resuelven las sumas y restas de los términos semejantes. Aquí tenemos otro ejercicio similar al que vimos anteriormente. ¿Qué tenemos acá? Una función que está constituida por esta parte que es un producto de dos funciones y por esta parte que nada más 2 por el seno de x, que la respuesta sería 2 coseno de x porque es la que vimos anteriormente. ¿Ok? 2 coseno de x, que es la más sencilla. Esta parte que tenemos acá a la izquierda la vamos a resolver o la resolvemos utilizando la regla del producto. La primera función por la derivada del coseno, ¿verdad? Más la segunda función por la derivada de la primera. Entonces, ¿cuál es la primera función? 2x por la derivada del coseno de x. La derivada del coseno es el menos seno de x. Por lo tanto, sería 2x por menos seno de x. Más coseno de x por la derivada de 2x. La derivada de 2x es 2. Por lo tanto, sería 2 coseno de x, ¿verdad? Menos la última, que es la derivada del seno de x, que sería coseno de x. Entonces, como ustedes ven aquí, este término coseno de x por 2 es lo mismo que el 2 coseno de x, pero con signo diferente. Por lo tanto, sumando los términos semejantes o restando términos semejantes, se van a eliminar y me va a quedar 2x menos 2x seno de x. Entonces, el procedimiento sigue siendo el mismo. Primero, aplico la regla del producto, la primera función por la derivada de la segunda, más la segunda función por la derivada de la primera. Realizo las multiplicaciones que haya que hacer y, por último, resuelvo o elimino los términos que son semejantes, o los sumo o los resto. Ese es el procedimiento estándar para
calcular las derivadas aplicando la regla del producto, que solo se aplica a aquellas funciones que están compuestas por el producto de dos funciones. Ya terminamos de ver la regla de el producto. Vamos ahorita a ver la otra regla, que es la regla del cociente. Un numerador sobre un denominador. ¿Ok? Una división. La regla, la derivada de una división de funciones. Les había dicho anteriormente que estos términos, dependiendo de la complejidad y del tamaño del producto de funciones, se podía resolver de otra manera. Vamos a regresarnos para esta que está acá. ¿Cómo resuelvo yo esta derivada? Podemos resolver utilizando la regla del producto. Pero, si usted se da cuenta, usted tiene aquí un producto de dos polinomios. Si usted resuelve el producto de los polinomios, coloca toda la función como una suma y resta de funciones. Y ya no tendría que aplicar la regla del producto, porque este tipo de funciones se la facilita. Como siempre lo he dicho, todos los caminos conducen a Roma. Usted se va por el camino más corto. El camino más corto, a mi entender, es realizar el producto de polinomio. Ojo, pero eso es solo en algunas funciones o en algunos productos donde usted pueda realizar el producto de los polinomios. Si usted sabe resolver el producto de dos polinomios, perfecto. Usted escoge el método para resolver. Si yo en el ejercicio no le he dicho que me lo haga por el producto o la derivada de un producto. Si yo coloco ese ejercicio en un examen y usted dice, pero bueno, profesor, si yo resuelvo la multiplicación de polinomios, me queda horizontal, una suma y una resta, y así me hace más rápido. Eso es válido. La respuesta debe ser la misma. Debe y es. Siempre es la misma. Solo que usted escogió otro camino. Hay funciones que son más complicadas y que lamentablemente tiene que hacerlo resolviendo la derivada de un producto de función. Pero si usted puede resolverla utilizando el producto de las funciones polinómicas, no hay problema. El primer término con el segundo le da 15x. El primer término con el segundo le da 12x al cuadrado. El segundo término con el primero le da 10x al cuadrado y el último término le da 8x al cubo. Deriva todo eso y le va a quedar igualito que está acá. Porque a la final tiene que resolver la suma y resta de términos semejantes. Tan sencillo como eso. Son las dos formas en que usted puede resolver el producto de dos funciones o la derivada del producto de dos funciones. Ese era lo que le quería decir. Ese es el otro método para resolver cuando usted tiene producto de funciones. ¿Qué fue lo que hizo? Reexpresó la función de la manera más fácil. Acuérdense, si usted está trabajando en alguna parte donde tiene que resolver
eso usted se va a ir siempre por el camino más corto. Reexprese la función, porque a veces se ven complicadas, pero si usted la reexpresa, a lo mejor se le coloca, se le transforma en una más sencilla. Vamos entonces ahora a ver el cociente. Ok, la regla del cociente. ¿Qué dice la regla del cociente? La regla del cociente dice que la derivada de un cociente va a ser igual ¿a quién? A la segunda función, que es la que está en el denominador, multiplicado por la derivada de la primera función, o la derivada de la primera función por la segunda función, menos la primera función por la derivada de la segunda función, dividido entre la segunda función elevada al cuadrado, donde la segunda función debe ser diferente de 0. ¿Por qué? Porque si vale 0, la división es indeterminada. Entonces, repito, la derivada de un cociente es la derivada de la primera función multiplicada por la segunda función menos la primera función por la derivada de la segunda función entre la segunda función elevada al cuadrado. ¿Cuál es el cuidado que hay que tener acá? El cuidado es este signo menos que está acá. Yo les recomiendo que cuando vaya a realizar la segunda operación de derivación, encierre en corchete toda la operación. ¿Para qué? Para que cuando el signo menos que está al principio de eso, pueda usted afectar los signos que están adentro. Ese es el único problema por el cual muchos estudiantes realizan la derivada del cociente mal, porque se les olvida que todo el signo menos está afectando a la segunda parte de la operación. Y si un signo menos afecta lo que está contenido dentro de el corchete, todos los signos que estén ahí van a cambiar. Esa es la única recomendación. De resto, prácticamente lo mismo que vimos en el producto en la derivada de un producto. Y también es válido. Si en la parte de arriba existe un producto, yo recomiendo que resuelva el producto del polinomio y aplique la regla del cociente si es un. También puede ver lo siguiente. Si el número que está dividiendo, ¿verdad? En el cociente que tiene es un número o una constante por una variable que no tiene otra función, o sea, la función sea de un solo término, aplique una suma o resta de quebrados o de fracciones con igual denominador. Simplifique o pase el término de abajo para arriba con signo negativo la variable, porque el número no puede pasar para arriba con signo negativo. El exponente, por decirlo así. Entonces, vuelvo a repetir la regla del cociente. ¿Cuál es la regla del cociente? La regla del cociente dice que sería la segunda función, mejor dicho, hacerlo más fácil. La derivada de la primera función por la segunda función menos la primera función por la derivada de la segunda dividido
entre la segunda función elevado al cuadrado. Como la primera videoconferencia es hasta las 7 y faltan 4 minutos, voy a cortar acá esta videoconferencia para a las 7:15 comenzar la segunda conferencia. Entonces, la dejo aquí y en la segunda videoconferencia comenzamos desde esta parte. ¿Ok? Para que ustedes vayan pensando, masajeando lo que acabamos de ver. Si tomaron los apuntes, van, si tienen alguna duda, me lo preguntan en la segunda videoconferencia que comienza a las 7:15. O mucho antes la voy a arrancar para que no comience a las 7:15. Entonces, vamos a parar ahorita y continuamos después para evitar que no me tumbe la presentación, la aplicación Zoom. Ya regresamos.